Venía escuchando la radio. Hablaban de un estudio que me llamó la atención que mide el nivel de felicidad de los países. Me pareció al principio un tema un tanto cuanto frívolo, sin embargo lo escuché. Y en realidad se trataba de un estudio bastante bien hecho que considera diferentes factores que dan felicidad o infelicidad a un país en razón de su bienestar, de su nivel de empleo, de su nivel de servicios públicos, su nivel de corrupción, los sueldos equilibrados entre lo que ganan los hombres y las mujeres, las oportunidades laborales para ambos sexos, la buena educación a los mejores niveles gratuita, el servicio de salud de alta calidad, no se diga recientemente la respuesta de la población a la pandemia y el índice de contagios. Varios factores medibles a fin de cuentas que han podido permitir valorar el grado de felicidad de los países con el paso de los últimos años y cómo ascienden o descienden en una lista según la felicidad de sus habitantes. Y me llamó la atención que en los países donde se tienen los mayores índices de felicidad actualmente, una de las cuestiones es la paz mental, por supuesto. Y para ello, en esos países, en las escuelas, se comienza a dar a los niños sesiones de mindfulness. Incluso en algunos de los recreos, en vez de darles espacio, tiempo para el esparcimiento, para el juego, les dan una sesión de mindfulness. La mindfulness que se ha puesto realmente muy de moda en nuestros tiempos. Hace unos días, precisamente, tenía una conversación con una amiga que me decía que, pues por alguna razón, buscó ayuda de un psicólogo, de una psicóloga. Se cercioró que fuera una psicóloga católica quien la atendió y le recomendó que tome sesiones de mindfulness, cosa que a ella no le agradó. Y es que la mindfulness consiste en técnicas de meditación que parten del budismo zen. Y lógicamente que al ser técnicas de meditación implican una relajación corporal, implican una relajación mental que pues conducen a eso, a una relajación. Y para quien se siente estresado, para quien se siente agobiado, es muy placentera la sensación de, al menos por un rato, estar en paz, estar en tranquilidad, porque no es lo mismo estar en tranquilidad o en serenidad que alcanzar la paz. La cuestión para los católicos, y es por lo que hay que estar muy alertas, es porque nuevamente esta práctica de meditación o estas técnicas de meditación, que ahora, bueno, pues hay sesiones en internet, sesiones por suscripción, van a las empresas, venden servicios a las empresas, dan sesiones para los empleados, a los empleados les regalan suscripciones para que puedan acceder a estas sesiones de forma virtual, pero también en diferentes lugares se da de forma presencial. Ayer estaba en una biblioteca pública y vi que también en la biblioteca pública ofrecen sesiones gratuitas de mindfulness. Y ahora esto en las escuelas, en aquellos países. La cuestión es que teniendo su origen en el budismo zen, es una forma de espiritualidad ajena a la espiritualidad de los hijos de Dios. Y lógicamente que podemos incluirla en lo que se conoce como la nueva era, como la New Age, que es una propuesta contracultural que ofrece un abanico de posibilidades espirituales tomadas de diferentes formas de pensar, de diferentes creencias, de diferentes religiones, y que las pone todas a disposición de sus clientes, porque a fin de cuentas es una cuestión muy comercial, en la que cada quien elige lo que le va apeteciendo, lo que considera que le va funcionando, pero por ser realmente un sincretismo, es decir, una combinación no armónica, sino una combinación sin ton ni son de tantas formas de pensar, últimamente confunden a las personas alejándolas de lo que es la verdad. Habrá quien diga, bueno, ¿qué tiene de malo practicar la mindfulness siendo católico si a fin de cuentas me hace sentir bien? Justamente en la emisión de ayer de Semillas para la Vida hablábamos sobre cómo el criterio moral de los hijos de Dios no debe centrarse en el qué tiene de malo y por eso lo hago, sino más bien en el qué tiene de bueno, donde para poder discernir si algo tiene algo de bueno,
tenemos que centrarnos en los 4 valores universales fundamentales de todo ser humano, que son el bien, el amor, la verdad y la belleza. Sabemos quién es el Dios verdadero porque así nos lo reveló. Cuando comenzamos a tener prácticas que nos alejan de lo que el Dios verdadero nos ha revelado, nos estamos alejando de la verdad. Entonces esa práctica ya no cumple con ese valor universal de la verdad. Razón entonces para hacerse a un lado. Y si por alejarme de Dios me va realmente a dejar de creer en Él, me va a llevar a dejar de creer en Él y a creer en cosas que son falsas, pues entonces tampoco me está haciendo un bien, de manera que tampoco cumple con el valor del bien. Y tenemos que estar conscientes de esta realidad. Uno de los riesgos de la nueva era es que precisamente tomando de todas las religiones, filosofías, formas de pensar, creencias, prácticas y escritos y demás, del cristianismo también echa mano algunas cuestiones, por ejemplo, que el cristianismo de los antiguos celtas, la espiritualidad de San Juan de la Cruz, por ejemplo, es muy socorrida en la New Age. Entonces, cuando de pronto comienzas a tomar la espiritualidad de San Juan de la Cruz, pero al mismo tiempo te están hablando de yoga y después de ángeles de 7 colores y lo mismo que de chakras y de energías cósmicas, entonces ya no estás creyendo realmente lo que Dios reveló y la práctica espiritual te está alejando del Dios verdadero. Y si quieres saber más acerca de esto, tienes que leer un documento escrito por el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, titulado Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Y ahí con lujo de detalle te explican qué es la nueva era y te advierte de sus riesgos. Un documento al cual te dejo el enlace si estás escuchándolo en su formato de podcast. En la descripción te dejaré con mucho gusto el enlace a este documento para que conozcas todo lo que la Iglesia enseña y advierte acerca de la nueva era, de la cual la mindfulness, derivándose del budismo zen, es definitivamente parte. Me llama la atención que incluso en las escuelas se esté impartiendo la mindfulness en aquellos países que son muy felices. Y se le está enseñando a los niños, pues, a asumir esta forma de meditación que conlleva una espiritualidad ajena a la cristiana, a la judeocristiana. Y eventualmente esos niños, cuando sean adultos, pues se podrán regir por ese criterio. ¿Qué tiene de malo si eso lo hacíamos en la escuela? ¿En cuántas escuelas católicas no ves que enseñan yoga en el jardín de niños y después viene el conflicto porque cuando hablas con los papás dicen, ¿y qué tiene de malo si en la escuela católica de mi hijo les enseñan yoga? Realmente ahí está la cuestión de cuando las escuelas católicas no están verdaderamente comprometidas con lo que la Iglesia enseña y advierte y con la verdadera fe. Y en determinado momento yo creo que esto es un punto de reflexión muy importante para las escuelas católicas, porque claramente el auge de la mindfulness habla de una realidad humana actual, que es la necesidad de sentirse en paz, por fuerza, si no, no tendría éxito. Pero te digo, una cosa es sentirse sereno un rato, otra cosa es alcanzar la paz. Y los hijos de Dios contamos con una espiritualidad que está centrada en el Dios verdadero, que busca el encuentro con el Dios verdadero, que tiene encuentros íntimos con el Dios verdadero, y que por fuerza esos encuentros personales con el Dios verdadero no solamente nos hacen sentir serenos, sino que nos van conduciendo a la paz verdadera. Realmente en nuestra fe católica tenemos recursos espirituales abundantes, comprobados, de siglos, ricos, que sí que nos dan paz y además en presencia de Dios. Por ejemplo, uno de estos recursos es la oración del corazón. La oración del corazón que yo tanto difundo, que tanto enseño, que tanto rezo, que tanto comparto la oración, y que las personas que comienzan a hacer junto conmigo la oración del corazón, que fue inventada por los padres del desierto allá en el siglo IV y que se mantiene vigente y que hasta el catecismo de la Iglesia Católica habla acerca de la oración del corazón. Es una forma de orar que se llama oración del corazón porque precisamente el corazón mismo con su palpitar va dándole ritmo a la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, al tiempo que se respira. Y ese palpitar del corazón hace que últimamente todo el ser de una persona, su mente, su alma, su cuerpo mismo, al palpitar y respirar, entren en oración.
Y la espiritualidad de la oración del corazón lo que busca es que el alma alcance la quietud en presencia del Señor. Y se pueden lograr momentos de intimidad, se pueden lograr momentos de contemplación de Cristo mismo a través de la oración del corazón. Y quienes hacen la oración del corazón conmigo lo dicen una y otra vez: me encanta hacer la oración del corazón porque me llena de paz, no me deja tranquilo, me llena de paz. Y la oración del corazón es solo uno de tantos recursos. Entonces, por cierto, si quieres saber de la oración del corazón, busca en YouTube, están todos los videos con las oraciones que he dirigido, pero también en nuestro sitio semillasparalaVida.org puedes descargar el taller en el que te enseño toda la teoría, la historia, la doctrina, lo que enseña el catecismo y cómo rezar la oración del corazón. Si quieres que te enseñe en vivo y vives en Seattle, el próximo miércoles 30, en la parroquia de Santo Tomás en Tucuila, me invitaron, como parte de sus ejercicios cuaresmales, me invitaron a dictar la conferencia Mantener la esperanza en tiempos difíciles. Y precisamente en esta conferencia voy a enseñar a rezar la oración del corazón, porque sin lugar a dudas que la práctica de la oración del corazón, llevando al alma a encontrar la quietud en presencia del Señor, nos ayuda a mantener la esperanza en tiempos difíciles. De manera que la oración del corazón forzosamente va a ser parte de esta conferencia. Comienza a las 6 de la tarde. En Tucuila, parroquia de Santo Tomás, próximo miércoles 30. Me dará mucho gusto que me acompañes y te hará, créeme, mucho provecho. Pero como te digo, no solamente la oración del corazón. Y creo que las escuelas católicas, viendo esto que sucede en que en otros países, en las escuelas públicas y privadas, se dan sesiones de mindfulness, bien harían entonces las escuelas católicas en incorporar en sus actividades académicas todas las semanas momentos de espiritualidad práctica, no de la teoría y la historia de la espiritualidad, no, práctica, para que los niños y los maestros mismos aprendan precisamente a desarrollar una espiritualidad basada en la fe católica. Y no solamente la oración del corazón. Puede ser, por ejemplo, llevarlos a la capilla del colegio y que se exponga el Santísimo y enseñarles a adorar al Santísimo y enseñarles a estar en contemplación ante el Santísimo. Porque no digo que el que está de rodillas un buen rato ante el Santísimo no sale renovado, no sale revitalizado, no sale confortado. Está ante Dios. ¿Qué más quieres? ¿Para qué posiciones extrañas? ¿Y para qué? No. Estás enfrente de Dios mismo. Eso por fuerza que te llena de paz, no de serenidad, de paz. Y en las escuelas católicas bien que se puede hacer, bien que se puede exponer el Santísimo y llevar a los niños una vez a la semana, un rato, a que hagan este ejercicio de contemplación, de adoración, que aprendan a desarrollar la contemplación. Tantos métodos, tantas formas. La espiritualidad católica es muy rica. Entonces, aprovechémosla y no nos vayamos con la finta de que qué tiene de malo la mindfulness. Es el punto de entrada. ¿A cuántas personas conocerás ya, como me sucede a mí, que pues antes hasta me pedían rezar junto con ellos al Dios verdadero, porque estaban atribulados? Su tribulación los llevó a comenzar a practicar la mindfulness, y que ya después de año y medio, todo esto en la pandemia que se acrecentó el estrés de las personas, ya después de año y medio resulta que ya su nombre de bautismo, su nombre de hijo de Dios, ya lo dejaron a un lado, porque ahora son Roberto Nandayiri y Claudia Swapnaroskar, porque ya están más metidos que nada en el budismo, ya prácticamente abandonaron la fe verdadera. Y el punto de entrada fue precisamente la mindfulness. La cuestión es que una cosa conduce a otra, y otra a otra, y otra a otra. Y entonces de la mindfulness a la meditación trascendental, a las chakras, a los ángeles, y pues sí, los sazono con tantito San Juan de la Cruz y los druidas y no sé qué. Riesgosísimo precisamente la nueva era por eso, que aparta a los hombres de la verdad. Y definitivamente tú no querrás ser uno de ellos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te recuerdo nuevamente del curso en línea a través de Zoom que estaré impartiendo el 7 y 8 de abril, comprendiendo las liturgias del Santo Tríodo Pascual. Un curso en el que te enseñaré, como nunca te han explicado, desde un punto de vista litúrgico, espiritual,
escriturístico, la cena vespertina de la Cena del Señor de Jueves Santo, la liturgia de la Pasión del Señor de Viernes Santo y la solemne vigilia pascual. Es un curso fascinante, bien sirve como ejercicio de Cuaresma, te ayudará como nunca a vivir la Semana Santa porque entenderás todo lo que se está celebrando, el porqué de los ritos, lo que significan, lo que se debe hacer, lo que se debe evitar, que es algo que siempre sorprende a muchos porque dicen, es que hemos estado haciendo cosas indebidas por años y años, pues precisamente por no saber. Esta es la oportunidad de saber, comprendiendo las liturgias del Santo Tríodo Pascual, 7 y 8 de abril a través de Zoom. Por favor, inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. En ese sitio puedes conocer el horario específico en tu ciudad y además ahí te puedes inscribir tú solo, puedes inscribir a tu grupo de oración junto contigo, puedes inscribir a tu parroquia para que proyecten estas 2 sesiones en su salón parroquial. Ahí te digo cómo. semillasparalavida.org/conferencia. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.